Hola, Arely, buenas tardes. Recording is on. Ok, bien, ahorita voy a grabar la sesión, no la voy a transmitir por YouTube porque de mi red está muy lenta. Desde hace rato tengo problemas, entonces mejor di las clases, de hecho en prepa a través de mi celular en WhatsApp y no va a soportar la videoconferencia y que yo esté transmitiendo al mismo tiempo por YouTube. Así que lo que voy a hacer es, estoy grabando la sesión, cuando termine la voy a descargar a mi computadora y después la voy a subir a YouTube. Generalmente sí demora algo en subir a YouTube, así que no se desesperen si no subo enseguida el link de la grabación de esta clase, ¿de acuerdo? Yo espero que a más tardar el día domingo el link ya esté en Moodle. De todas formas, en cuanto lo tenga, yo les voy a mandar un mensaje de WhatsApp. Si es que alguien no pudo entrar a la clase de hoy o quiere repetir la clase de hoy, pues el link va a quedar a partir del día domingo, a más tardar lunes en la mañana. Ahora bien, el tema del día de hoy que nos toca ver es inferencia estadística y vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis. Para eso diseñé este archivito. Voy a dar primero una explicación y ya después les voy a decir qué es lo que vamos a hacer para el día de hoy. Porque esta materia, aunque se oye teórica, de hecho es bastante práctica. Vamos a intentar resolver unos ejercicios relacionados a su especialidad para que vean cómo es que se aplica. Pero primero tenemos que saber algo de teoría, ¿de acuerdo? Así que como nosotros veníamos hablando desde la clase de introducción, que fue la clase pasada, la estadística de tipo inferencial es una parte o una rama de la estadística y que va a estudiar métodos o procedimientos para que nosotros determinemos propiedades sobre una población. Estuvimos hablando también de lo que era la población finita y la población infinita, y algunos de ustedes dieron ejemplos de lo que considerábamos una población infinita, que generalmente es una población muy grande. El objetivo de esta rama de la estadística es obtener conclusiones que nos sean útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, es decir, no nos sirve para otra cosa más que para tomar decisiones en base a una deducción que nosotros ya obtuvimos de una gran cantidad de personas o de una gran cantidad de información sobre esas personas o sobre esos objetos. Ahora, la inducción es un procedimiento que se basa en el conocimiento, el cual consiste en realizar a través de la observación una conclusión. Es decir, no es otra cosa más que observar cómo se comportan los datos. Obviamente esto lo vamos a hacer a través de un procedimiento o de un método matemático, y ese método matemático nos va a permitir llegar a una conclusión, y una vez que tenemos esa conclusión, nosotros podemos tomar una decisión. La estadística inferencial, por lo tanto, se dedica a la generación de modelos, inferencias y predicciones. Es decir, que nosotros podamos hacer predicciones, pero no basadas en el comportamiento de los planetas o en lo que nosotros creemos que son los signos zodiacales. No, son predicciones basadas en métodos matemáticos, en el análisis de todos estos datos numéricos que nosotros podemos generar, o, mejor dicho, que podemos obtener a través de la muestra de una población. Generalmente se usa para modelar patrones en los datos, extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Acuérdense que quedamos en la clase pasada que una población, como su nombre lo dice, no necesariamente tienen que ser personas, también pueden ser objetos que están bajo estudio. Por ejemplo, los datos históricos que recolectamos del clima. Por ejemplo, ustedes ven hoy a partir del día ayer, creo empezó a estar nublado, ayer ya por la tarde empezó a llover. Entonces, todos esos datos históricos nos permiten hacer predicciones. Se han estado recolectando datos asociados con el clima desde hace muchísimo tiempo. La Comisión Nacional del Agua se dedica a eso, a estudiar el comportamiento de los ríos. Pero cuando decimos comportamiento, es decir, las medidas, sabemos cuándo es que determinado río aumenta su cauce, cuándo disminuye. También sabemos cuánto es la cantidad en mililitros de agua que llueve al día en cada región o en cada zona, porque esta comisión se dedica a eso, a estudiar el comportamiento del agua, tanto en lugares donde el agua fluye, como en el caso de los ríos, o donde se mantiene estancada, como por ejemplo el caso de los lagos. Pero también se dedica por ahí a estudiar y analizar datos relacionados con el clima para que nos permitan hacer estas predicciones. Ya sabemos que de repente por ahí nos anuncia el sistema climatológico de cuándo va a haber un huracán,
cuál es la posible trayectoria. Entonces, todos esos datos, esas posibles trayectorias que nos presentan en imágenes, vienen o son arrastrados o son calculados a través de este tipo de procedimiento, que es una inferencia. Las inferencias pueden tomar forma de respuestas a preguntas, es decir, tenemos preguntas o podemos hacer preguntas de las cuales podemos obtener dos tipos de respuesta, que son los sí o los no. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer, las pruebas de hipótesis. También pueden tomar forma de estimaciones de unas características numéricas, pronósticos de futuras observaciones, como por ejemplo las que realizan para el caso del clima, descripciones de asociación o de correlación, es decir, si hay relación entre una variable y otra, modelamiento de relaciones entre variables de SAM y otras técnicas de modelamiento. El estudio de la estadística inferencial, por lo tanto, abarca áreas muy distintas. Lo habíamos visto como toma de muestras, estimación de parámetros, contraste de hipótesis, diseño experimental, inferencia bayesiana, métodos no paramétricos. Es decir, esta rama de la estadística es muy amplia, es muy variada. Existen muchos métodos y muchas formas de extraer datos para poder analizar comportamientos y generar modelos. Entonces, cada una de estas disciplinas es muy amplia en sí y tiene diferentes tipos de métodos. Nosotros vamos a analizar de todas estas la primera, que son las respuestas a las preguntas sí y no que se realizan a través de las famosas pruebas de hipótesis. Ahora, primero vamos a ver qué es el muestreo y la distribución de muestreo. La distribución del muestreo es una pieza importante de estudio. De hecho, hay por ahí una rama que se dedica nada más a saber cómo vamos a seleccionar nuestras muestras. En la mayoría de los casos, la viabilidad del experimento va a dictar el tamaño de la muestra, es decir, qué tan viable es nuestro experimento. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas personas hay al día infectadas, por ejemplo, de COVID en Tuxtepec, pues va a ser muy poco probable. ¿Por qué? Porque necesitamos exponer a muchas personas, necesitamos muchas personas trabajando para poder realizar la encuesta y mantenerla al día. ¿Por qué? Porque hay personas que se están infectando diarios y hay otras personas que se infectan, pero el problema es que se infecta y no presenta síntomas enseguida, sino que le brotan hasta los 15 días. Entonces, es muy complicado estar llevando la cadenita de quién infecta a quién, ¿sale? Eso en realidad es lo que debería de estar haciendo. En el caso del área de medicina, por ejemplo, hay una rama que se llama epidemiología, que se encarga de eso, de realmente rastrear y generar estas líneas de saber quién contagia a quién para poder hacer las predicciones y decir, no, de aquí a 2 meses los hospitales no van a aguantar. O decir, no, por la forma en la que se están dando los contagios, de aquí a una semana va a disminuir. Entonces, cada rama del conocimiento utiliza este sistema de muestreos dependiendo de las características que presenten y de lo que necesiten predecir. Ahora bien, las propiedades de la distribución de muestreo pueden variar dependiendo de qué tan pequeña o qué tan grande sea la población que vamos a estudiar. Se supone que la población se distribuye de manera normal, ¿sale? Como generalmente sucede. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, entonces la distribución de muestreo también va a estar muy cerca de lo normal. Pero si estamos diciendo que vamos a analizar a todas las personas de Tuxtepec, es decir, de la región de Tuxtepec que abarca distintos municipios, vamos a ver que nos vamos a quedar cortos si lo hacemos nada más con los compañeros que estamos en el salón. Vamos a necesitar más, vamos a necesitar recursos para movernos, para todos los dispositivos que necesitamos de seguridad, luego para capturar información. Entonces, todo eso realmente de repente vuelve inviable algún tipo de experimento. Es por eso que dice que debemos de tener una muestra que sea representativa de mi población. Por eso, si la población es muy grande, entonces tengo que ver una forma de reducir esa población a través de diversos métodos que vamos a tener para muestreo. En este caso, el muestreo puede ser totalmente determinado por dos valores. Vamos a ver que existe un valor llamado media y otro llamado desviación estándar. Estos dos parámetros son importantes a la hora de calcular la distribución en la que se va a realizar el muestreo. Si se nos da una distribución normal de toda la población,
¿Sale? Entonces, por ahí creo que ya vieron en estadística lo que es la distribución normal y me imagino que a lo mejor hicieron algunos ejercicios de distribución normal. A lo mejor hasta utilizaron la tabla Z para obtener algunos resultados. Yo estoy pensando que eso ya lo saben. Si no han utilizado nunca la tabla Z o no han visto cómo hacer el cálculo de una distribución normal, entonces necesito que me avisen para antes incluso de ver esto, dar un repaso y enseñarles cómo utilizar la tabla Z para normalizar los problemas, para normalizar las muestras y poder sacar la desviación estándar. Pregunta, ¿eso ya lo vieron? Adriana, Dalet, Areli, Cielo, Osmar. Escucho muy bajito, alguien encendió su micro, pero... Sí, vi, yo, Delta. bueno, entonces... Sí, ya lo vimos, pero la verdad nunca, bueno, no me acuerdo haber trabajado con ella. Creo que creo que sí la vimos, pero creo que no trabajamos así como que mucho, no fue algo como extenso. No resolvieron ningún ejercicio, entonces. Profe, es que nada más se vio de manera teórica, nunca se detuvieron a darnos una actividad para eso y enseñarnos cómo funciona como tal, no, solamente fue teórico. Ok, bien. Entonces, aquí vamos a hacer la práctica. Les voy a poner un enunciado, un ejercicio, les voy a enseñar cómo hacer la operación. Les voy a pedir por ahí que investiguen o que descarguen, mejor dicho, de internet la tabla Z. Así búsquenla, le ponen a Google tabla Z y hay muchos archivos. Yo les sugiero que descarguen el que está en PDF, es más ligero, lo pueden abrir y en cualquier dispositivo pueden accionarlo porque lo vamos a utilizar entonces para resolverlo. Para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio de distribución normal, lo vamos a resolver con la tabla Z y vamos a dedicar entonces el resto de la clase, la próxima, para ver ese tipo de distribución, ¿de acuerdo? Ahora bien, antes de llegar entonces a la práctica, seguimos viendo nuestra teoría. Las pruebas de hipótesis. Vamos a ver para qué se utilizan estas famosas pruebas de hipótesis en el área administrativa, que es donde ustedes están normalmente. La prueba de hipótesis no es otra cosa más que una regla que me va a especificar si yo puedo aceptar o rechazar una afirmación. Por eso acá está marcada la prueba de hipótesis como respuestas a preguntas sí o no. Es decir, esta prueba de hipótesis lo único que me va a hacer es darme una respuesta. Y esa respuesta son únicamente dos posibles respuestas, sí o no, ¿de acuerdo? Esos son los ejercicios prácticos que nosotros vamos a hacer. Vamos a poner una hipótesis y vamos a decidir en base a los datos que nos dé esa hipótesis, es decir, esa redacción de ese ejercicio, vamos a decidir si es correcta la hipótesis que nos están dando o si es incorrecta, es decir, si se acepta o si se rechaza. Una prueba de hipótesis examina no una, sino dos hipótesis. La característica de estas hipótesis es que son opuestas, es decir, una contradice a la otra. ¿Sobre qué van a ser estas hipótesis? Pues sobre una población. Estos dos tipos de hipótesis que voy a tener, una se llama hipótesis nula y la otra se va a llamar hipótesis alternativa. Es decir, en ejercicios de investigación siempre voy a tener estos dos tipos de hipótesis, la nula y la alternativa, y las dos siempre van a ser opuestas. La hipótesis nula es el enunciado que se intenta probar, es decir, aquí no intento probar mi hipótesis alternativa, lo que intento es probar la hipótesis nula y al probar yo la hipótesis nula compruebo que la hipótesis alternativa, que es la mía, es correcta. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado en el que se dice que no se encuentra algún efecto o incluso donde se diga que no hay alguna diferencia. La característica es que debe de ser contrario a lo que yo quiero probar.
La hipótesis alternativa, por lo tanto, es un enunciado, los dos son un enunciado, pero la alternativa es un enunciado que yo deseo poder concluir que sea verdadero, es decir, lo que a mí me interesa que sea verdadero, de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero decir que de los datos que yo recolecté de un grupo de personas que hicieron un examen, ¿sale? Y fue un examen de habilidades, obtuvieron diferentes porcentajes. Entonces, yo lo que quiero concluir es, o lo que quiero afirmar es que en base a esos resultados que yo obtuve, el 70% de las personas que resolvieron ese examen tienen la capacidad para permanecer en su puesto, ¿sale? Ese sería mi enunciado, eso es lo que yo encontré, ¿sale? Mi hipótesis nula, entonces tendría que ser lo contrario. Si yo estoy diciendo que el 70% o más del 70%, mi hipótesis nula tendría que ser las personas que resolvieron, el menos del 70% de las personas que resolvieron el examen tienen posibilidades de mantenerse en su puesto, ¿sale? Entonces, por eso son opuestas. En la primera digo que el 70% o más, y en la segunda estoy diciendo que es menos del 70%, es decir, es lo contrario, ¿sale? Y esto es lo que yo voy a poner en contraste. Obviamente, para esto tuve que haber tenido los datos del examen, y eso es con lo que nosotros vamos a jugar, con esos datos. Con base a estos datos de muestra, la prueba va a determinar si se rechaza la hipótesis nula o si se acepta la hipótesis alternativa. Utilizamos el valor de P para tomar esta decisión, es decir, aquí ya van a empezar algunos cálculos. Vamos a tener que ver que algunas letras se van a asociar a algunos valores, como en el caso de las fórmulas. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, vamos a ver que también vamos a tener algo conocido como valor de significancia, y esta frase, este valor, se va a identificar con una letra, que es la letra alfa en griego. Entonces, vamos a tener que ir memorizando algunas letras que me van a representar algunas cantidades. Si este valor de significancia alfa es mayor que el valor P que yo voy a encontrar, que es la probabilidad, entonces la hipótesis nula se va a rechazar. Sin embargo, cuando hacemos este tipo de pruebas, donde nos dan una respuesta de sí o no, generalmente cuando somos inexpertos es común que cometamos errores. Entonces, pueden ser errores de percepción, y es que las pruebas estadísticas de hipótesis están diseñadas para seleccionar la más probable de dos hipótesis. Es decir, no me dicen cuál es verdadera y cuál es no, simplemente me va a dar el resultado de cuál es más probable de que sea verdad. Sin embargo, cuando diseñamos pruebas de hipótesis y establecemos nuestra hipótesis nula, establecemos también un nivel de significancia para que sea pequeño antes del análisis. Vamos a ver que este nivel de significancia se utiliza en muchos estudios, sobre todo en los estudios que tienen que ver con la calidad, ¿sale? ¿Alguno de ustedes trabaja y le ha tocado alguna vez hacer una auditoría de calidad, o al contrario, que le toque pasar por un proceso y ser auditado en una auditoría de calidad? Bien, entonces, los que no han pasado por ningún proceso como este, van a ver que incluso si los han llegado a preparar para la calidad, por ahí les dan el significado de calidad. Y la calidad tiene una palabra muy interesante que es, o un concepto muy interesante que es mejora continua. Entonces, eso significa que nosotros, al ser humanos, no podemos generar cosas o realizar actividades que no estén libres o exentas de error. Así que lo que hacemos es, como la calidad ideal es llegar a un 100% de la calidad,
es imposible que una persona o que una empresa llegue al 100% de calidad. Así que lo que hacemos es tratar de aproximarnos lo más posible a ese 100%. ¿Cómo? A través de un proceso de mejora continua. Por lo tanto, generalmente este término que tenemos aquí, que es el nivel de significancia, me está diciendo que yo voy a tener un margen para cometer cierto tipo de error, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos que al tomar medidas, al pasar un dato de físico a digital, podemos cometer un error, este nivel de significancia me va a decir qué porcentaje de error me puedo permitir a la hora de entregar este tipo de resultados, ¿sale? Cuando estamos hablando de análisis de calidad, pues es de una empresa, no hay tanto problema, es decir, lo único que se arriesga se puede decir que en teoría es dinero, ¿sale? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un estudio donde estamos hablando del proceso de calidad para generar una vacuna y qué porcentaje de error me puedo yo como investigador permitir a la hora de tomar medidas, a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar porcentajes, tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque si yo cometo un error puedo afectar no a una persona, sino a miles cuando la vacuna se ponga en serie o se produzca en serie. Entonces vamos a ver que algunos estudios van a requerir de un nivel de significancia mayor y otros de un nivel de significancia medio, ¿sale? En cambio, si por alguna razón cometemos alguno de estos tipos de error, la prueba nos va a llevar quizás a aprobar una hipótesis nula alternativa que esté incorrecta o quizás a rechazar una hipótesis alternativa que sea correcta. Entonces tenemos posibilidades de cometer errores, sí, muchos. Y en este tipo de pruebas vamos a ver que se clasifican en dos diferentes tipos de errores. Más adelante, de hecho, la tarea del día de hoy es investigar en qué consisten estos tipos de errores. Metodología para realizar estas pruebas de hipótesis. Generalmente seguimos, siempre que hay algún procedimiento, necesitamos algún tipo de metodología para reproducir de manera constante el mismo resultado, ¿sale? O por lo menos para seguir siempre las mismas medidas. En este caso, para las pruebas de hipótesis, podemos simplificarlas, si es que así lo podemos decir, a 5 pasos. El primer paso es el obvio, necesito plantear mis hipótesis, que van a ser 2. H0 van a ser las siglas que me van a identificar a la hipótesis nula. Y H1 son las siglas que me van a identificar a mi hipótesis de tipo alternativo o alternativa, como le quieran llamar. Entonces, cuando vean por ahí H0 es hipótesis nula, H1 es hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Hipótesis alternativa es la que genera o la que pretende demostrar el investigador, que en este caso somos nosotros, y la hipótesis nula va a ser lo contrario a mi hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda en qué es lo que intentan demostrar hipótesis nula e hipótesis alternativa? Es decir, ¿en qué son? Por si hubiera aquí alguna duda, en el archivo de clase 1 les puse la definición de lo que es una hipótesis nula y la definición de lo que es una hipótesis alternativa. La hipótesis nula va a ser el enunciado que se realiza acerca del valor de un parámetro poblacional. Recuerden que aquí todo gira en base a los datos que yo obtuve de una población por medio de una muestra. Por lo común es en una afirmación de que el parámetro de población tiene un valor específico. La hipótesis alternativa es una afirmación que se aceptará si los datos que yo obtuve de esa muestra proporcionan una evidencia lo suficientemente amplia para que la hipótesis nula sea falsa, ¿sale? Al demostrar yo que la hipótesis nula es falsa, en automático se considera que la hipótesis alternativa entonces es verdadera. El paso número 2 para realizar este tipo de análisis. Los niveles de significación, ¿sale? Aquí viene lo que a mí me interesa.
El riesgo que se asume al momento de rechazar una hipótesis nula, cuando en realidad debe asemejarse por ser verdadera, se le llama, o mejor dicho, es un tipo de error. Vamos a ver que existen error tipo 1 y error tipo 2. Y aquí les puse una pequeña descripción chiquitita porque se supone que ustedes lo van a investigar de tarea. Pero para que vean más o menos de qué estamos hablando. El nivel de significación, que yo lo voy a representar, o nivel de significancia, como le quieran llamar, que lo voy a representar por medio de la letra griega sigma, que no es otra cosa más que una E. En matemáticas a veces también lo asociamos a la operación de suma. No hay un nivel de significación que se aplique a todos los estudios que implican muestreo, es decir, también puede variar este nivel de significancia. Sin embargo, de manera estándar, para la mayoría de los estudios, el nivel de significancia que se decide usar es el de 0.05, ¿sale? En algunos estudios, el nivel de significancia se pone en 0.01, ¿sale? Es decir, este nivel de significancia solamente puede tener valores entre 0 y 1. No va a haber un nivel de significancia 2, ni 4, ni 10, ni 8. No, simplemente va a variar entre 0 y 1. Tradicionalmente, el nivel 0.5 es para proyectos de investigación sobre consumo, es decir, marketing, la mayoría de las investigaciones, ¿sale? Incluso de las investigaciones sobre personas para tomar una decisión, ¿de acuerdo? El nivel 0.01, es decir, se va a utilizar para controles de calidad, y el 0.10 para encuestas políticas, ¿sale? Entonces, cuando tengamos que pasar o realizar alguna prueba de calidad, por ejemplo, sobre algún software, sobre algún producto, más si es un estudio médico, es decir, control de calidad de alguna vacuna, de algún medicamento, algo que vamos a ingerir, generalmente el nivel de significancia disminuye. ¿Por qué? Porque me va a dar muy poco margen de error, ¿sale? En los estudios de consumo, el nivel de error o el nivel de significancia es de 0.05. Es decir, me da un margen para equivocarme, pero no pasa nada. Es un producto, no es algo que vayas tú a ingerir directamente como un medicamento. No, es decir, no lo va a consumir una persona enferma. Pero en el control de calidad, ¿sale? Para productos médicos, para investigaciones científicas, donde requerimos mucha exactitud, el nivel de significancia lo hacemos todavía más pequeño, hasta 0.01. ¿Por qué? Porque nuestro margen de error debe de ser 0 o lo más aproximado a 0 que se pueda. Y las encuestas políticas, pues ahí sí nos podemos dar un amplio margen, es decir, la política no es algo como necesario, no ponemos en riesgo la vida de nadie, ¿sale? Así que ahí nos podemos permitir incluso un margen mucho más grande, que es el de 0.10, ¿sale? Es decir, no, podemos estar un poco más holgados. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando te hablan por teléfono, que generalmente son las encuestas políticas, si contesta tu mamá, a lo mejor tu mamá es del PRI y contesta todo a favor del PRI, ¿sale? O a lo mejor estaba contestando bien tu mamá y en ese momento la línea se cortó. O a lo mejor en ese momento tu mamá le quiere hacer una guasa y anda convencida de que Andrés Manuel López Obrador es muy bueno y entonces dice que sí, lo califica que todo muy bien, pero a la hora de marcar ya su voto, pues vota por alguien más, ¿no? Entonces, por eso es que nos permitimos un margen muy amplio de error en lo que se relaciona a encuestas políticas. ¿Por qué? Porque siempre el encuestado, o en este caso, el objeto, que es la persona que va a formar parte de la muestra, en cualquier momento puede cambiar de decisión. Y una vez que ya nos dijo y que lo contabilizamos como partidario de cierto tipo de ideología, a los 2 días puede cambiar, ¿sale? Y entonces los resultados que vamos a entregar ya no son fiables. Por eso es que nos permitimos un mayor margen de error. Nosotros como investigadores, entonces, debemos de decidir qué nivel de significación vamos a usar. Esto lo tenemos que decidir antes de formular una regla de decisión. Esta regla de decisión es una regla matemática, es decir, va a salir de una fórmula matemática. Y también, incluso antes de recopilar nuestros datos muestrales, es decir, los datos que van a ser extraídos de la muestra de esa población. Existen, por lo tanto, 2 tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. Aquí se necesita un poquito de lógica. El error tipo 1 es la probabilidad que yo tengo de cometer un error.
pero es un error muy específico. El error tipo 1 lo voy a cometer o se refiere a la probabilidad que yo como investigador tengo de rechazar una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Es decir, los datos de la muestra que yo contemplé no son suficientes como para reafirmar mi hipótesis alternativa, ¿sale? Y entonces, por lo tanto, me engaño, hago mal algún procedimiento y rechazo la hipótesis nula cuando en realidad esa era la respuesta correcta. Cuando rechazamos una hipótesis nula por creerla incorrecta, pero es correcta, estoy cometiendo un error tipo 1. El error tipo 2 es la probabilidad de aceptar una hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Es decir, si se dan cuenta, el error tipo 1 y tipo 2 siempre van a girar alrededor de la hipótesis nula, ¿sale? Si yo analizo todos los datos que yo conseguí de mis muestras y de nueva cuenta cometo algún error matemático o algún error subjetivo porque copié mal o intercambié un par de números y eso me lleva a aceptar una hipótesis nula cuando en realidad es falsa, estoy cometiendo un error tipo 2. Así que, como ven, a lo mejor esto ahorita no es muy representativo. ¿Por qué? Porque es en teoría. Lo vamos a ver en el ejercicio y vamos a ver que sí de repente nos puede hacer mucho daño un error tipo 1 o un error tipo 2. ¿Por qué? Porque en los dos casos, nos van a dar resultados erróneos y nosotros vamos a hacer predicciones e inducciones en base a esos datos erróneos. El paso número 3 es checar el estadístico de prueba, es decir, un valor determinado a partir de la información muestral, es decir, de la información que yo obtuve de esa población a partir de la muestra, voy a sacar un dato matemático que va a ser un valor. Ese valor es el que yo voy a utilizar para compararlo y por medio de un método matemático nuevamente me va a ayudar a que yo acepte o rechace la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo voy a extraer de mi muestra. Por eso, en este paso es donde yo ya tengo que tener los datos de la muestra. Y a partir de esto, ese valor que me va a arrojar este estadístico de prueba, que así se va a llamar este valor, me va a ayudar a compararlo a través de una operación matemática en el cual, de acuerdo al valor que arroje este estadístico, yo voy a poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. El paso número 4 es la regla de decisión. La regla de decisión es una regla matemática simple, es decir, vamos a tener una regla en que me va a decir si un valor es mayor o menor que otro, me va a ayudar a decidir si acepto o rechazo la hipótesis. Es decir, esta regla de decisión la voy a utilizar con el estadístico de prueba. Es una regla simple, la cual es una afirmación de las condiciones bajo las cuales se va a aceptar la hipótesis nula. El paso número 5, la toma de la decisión, es decir, ya que obtuve mi estadístico de prueba, ya que tengo mi regla de decisión y que hago las comparaciones con estos dos valores, con el estadístico de prueba y la regla de decisión, voy a proceder entonces a tomar una decisión. ¿Qué decisión va a ser? Pues simple, si acepto o rechazo la hipótesis nula. De hecho, en toda la prueba, de hecho, lo que más voy a utilizar es la hipótesis nula. Todo gira en base a la hipótesis nula, no en la hipótesis alternativa, como la mayoría cree. La hipótesis alternativa es lo que yo sé de la muestra, con lo que he observado de los datos. Sin embargo, la hipótesis nula es la que me va a ayudar en este tipo de pruebas de hipótesis para decidir en este paso, el 5, si acepto o rechazo la hipótesis nula. Si acepto la hipótesis nula, es obvio que se rechaza la alternativa. Pero si yo rechazo la hipótesis nula, quiere decir que estamos aceptando la alternativa. Ese es el chiste de esta prueba de hipótesis. Ahora bien, la idea es cómo vamos a redactar estas hipótesis. Es muy importante la forma en la que nosotros lo vamos a escribir, porque de hecho, si se dan cuenta, en esta prueba es mi primer paso. Si yo no sé plantear mi hipótesis, todos los demás pasos que ya llevan la prueba matemática, pues no me van a salir bien. Así que
vamos a describir ahora sí perfectamente bien qué cosa es una hipótesis nula y qué cosa es una hipótesis alternativa y sobre todo cómo se van a redactar. Y vamos a ver algunos ejemplos de ella. La hipótesis nula es una suposición que se utiliza para negar o incluso a veces afirmar un suceso en relación a algunos o algún parámetro de una población o muestra. Siempre que se llega a una conclusión acerca de un experimento, el investigador debe establecer dos hipótesis, la nula y la alternativa. La hipótesis nula que vamos a representar con las siglas HO o incluso H0, si quieren verle. Aquí yo le puse una O, pero puede ser HO, H0. Lo importante es que sea un círculo. Se refiere a la afirmación contraria a la que ha llegado el investigador. Es decir, por ejemplo, ustedes analizaron las muestras que se tomaron de las pruebas psicológicas de los niños que van a entrar a un kinder, ¿de acuerdo? Y ustedes están determinando que a lo mejor después de la pandemia algunos de ellos, si no es que la mayoría, presenta problemas psicomotores, ¿sale? Por ejemplo, ahorita que tuve la reunión con la directora de mi hijo, él pasa de segundo a tercero, pero él termina el último semestre de segundo año en clases presenciales. Ahorita volvió otra vez, lo volví a regresar a clases en línea por el aumento que hubo. Pero de enero a mayo, los primeros días de junio, él estuvo asistiendo a la escuela, igual que varios niños. Es decir, el salón no se llenó, pero sí fueron alrededor de unos 7 niños de su salón de manera presencial. Las maestras, y nos dijeron en la reunión, estuvieron observando que como los sacaban frecuentemente del salón, en el salón estaban 40 minutos y 20 minutos pasaban fuera del salón. Después de esos 20 minutos, ya que ventilaban el salón, volvían a regresar los niños al salón. Cuando los niños estaban al aire libre, se dieron cuenta que muchos de esos niños que están entre 4 próximos a cumplir 5 y 5 próximos a cumplir 6 años, se caían, ¿sale? Sí, es decir, los ponían a hacer ejercicio, los ponían a correr, los ponían a brincar y vieron que muchos se enredaban con sus piecitos, ¿sale? Yo sé que mi hijo también se cayó, incluso yo he visto y he analizado a mi hijo y a veces se tira a propósito porque le encanta andarse revolcando en el piso. Mi hijo es varón. Entonces, a lo mejor de todas las veces que él se cayó, estoy segura que a lo mejor un 60% se tiró a propósito. Pero ¿qué pasa con el otro 40%? Y lo más alarmante fue que la maestra dijo, no nada más es uno, son varios, entre niños y niñas que los vimos, que se caían y era muy extraño, ¿sale? ¿Por qué? Porque se supone que esos niños, al estar o pasar ya 2 años que llevan encerrados, afortunadamente mi casa tiene un patio en la parte de atrás, entonces él sí puede correr todo lo que quiera, pero imagínense estas personas que tienen casas más pequeñitas o que viven en un departamento donde no hay patio, ¿dónde corre el niño? No han hecho ejercicio, sí les ponían algunas clases, pero no siempre. Incluso yo de repente salgo con mi hijo a que ande en el patín y se caiga, pero si hay otras mamás que no tienen este cuidado o que no quieren que el niño ni asome la nariz siquiera a su propio patio, imagínense que están en la edad en la que están desarrollando sus músculos. Esos músculos no están lo suficientemente fuertes. Los niños no están desarrollando esa capacidad de equilibrio que deberían tener. Entonces, lo que están diciendo las maestras, no están desarrollando su capacidad de equilibrio. Es una palabra muy fuerte porque entonces en algún momento van a necesitar quizás incluso rehabilitación o terapia o incluso más actividad física estando mucho más grandes, porque quizás algunos puedan incluso tener quizás algún defecto, pero como está siendo repetido, es decir, no nada más es un niño, son la mayoría, ellas están detectando esto. Entonces, estos datos ellas pueden registrarlo y decir en su hipótesis alternativa, que es lo que ellas están analizando, que la mayoría de los niños representa un retraso en su desarrollo motriz, ¿sale? La hipótesis alternativa sería la minoría de los niños representa un retraso en su capacidad motriz, ¿sale? En uno se dice que es la mayoría y en la negativa se dice que es la minoría, ¿sale? ¿Por qué? Porque la alternativa debe de pensar, debe de darme la posibilidad de negar lo que yo estoy tratando de afirmar. Ahora bien, la hipótesis de tipo alternativa yo la voy a identificar por medio de las siglas H1, H mayúscula y un 1. Y con eso
me va a decir qué es la conclusión a la que yo como investigador he llegado a través del proceso de investigación. La afirmación de la hipótesis nula no se puede rechazar a no ser que los datos de la muestra parezcan demostrar que esta es falsa. Es decir, no puedo decir, no, la hipótesis nula es negativa. ¿Por qué? Porque es imposible, ¿sale? O porque yo digo, o porque mi jefe dice, o porque el vecino así me dijo. No, tenemos que analizar los datos que tú ya obtuviste, los vamos a sacar de manera matemática, meterlos a una regla, ¿sale? De nuevo, matemática, pasarlos por un nivel de significancia y después de eso compararlos contra la propia regla matemática que ya extrajimos. Y después de eso, dar un resultado de si es verdadero o es falsa. Respecto a lo anterior, vale la pena explicar qué cosa entonces es una hipótesis nula y vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí el caso es este. Uno de los primeros estudios sobre los que se aplicó el efecto de los fertilizantes en los cultivos tenía esta hipótesis. La hipótesis de partida, es decir, la hipótesis nula, era que el fertilizante no causaba ningún efecto en los alimentos ni en las personas que los consumían. Por lo tanto, si yo rechazaba la hipótesis nula, quería decir que en realidad el fertilizante sí afectaba el alimento y por lo tanto a las personas que lo ingerían. ¿Cómo se formuló entonces la hipótesis nula o cómo la vamos a formar? Aquí viene con otro ejemplo. Vamos a suponer que un investigador realiza una investigación acerca del salario medio o promedio mensual de un habitante en un determinado barrio o colonia de una ciudad, ¿sale? Vamos a imaginar que ese investigador ha encuestado de manera presencial o telefónica a 1,000 personas, ¿sale? Se aventó 1,000 llamadas telefónicas y todos le dieron su salario promedio. Él está llegando a una conclusión de que el salario promedio mensual de un habitante es de 1,500 y le puse yo ahí unidades monetarias. No vamos a hablar ni de pesos ni de dólares porque no es lo que nos importa aquí. Aquí no, lo que nos importa es el ejemplo, ¿sale? Entonces, cuando este investigador llega a este resultado, donde dice que el salario promedio de cada habitante es de 1,500, el investigador quiere contrastar. Si ese salario promedio mensual por habitante es igual a 1,500, que es la conclusión del estudio y por ende la hipótesis alternativa, la vamos a estar marcando de color rosa, ¿de acuerdo? O si por el contrario, ahí viene la hipótesis nula. Por el contrario, el salario promedio mensual del habitante es distinto a 1,500 unidades, es la conclusión contraria a la del estudio, que se pretende negar y por ende la hipótesis nula. Entonces, yo la hipótesis alternativa en este apunte la puse en color rosa, la hipótesis alternativa va en color rosa, la hipótesis nula va a quedar en color verde. Por lo tanto, los enunciados se van a escribir así. La hipótesis nula. El salario mensual es distinto a 1,500 unidades. La hipótesis alternativa. El salario mensual es igual a 1,500 unidades. ¿De acuerdo? Matemáticamente lo podemos escribir así. H0, donde es la hipótesis nula, me dice que el promedio tiene una X y si se dan cuenta la X tiene un palito en la parte de arriba. Eso matemáticamente significa promedio, es decir, que la variable X es diferente de 1,500. ¿Por qué estoy diciendo que es diferente? Si ven, tiene un igual con una rayita, una diagonal que lo está atravesando. Ese símbolo en matemáticas es la diferencia, ¿de acuerdo? Por lo contrario, el mismo símbolo, pero sin la rayita en diagonal, pues es nuestro símbolo de igual, ¿sale? Entonces, en la primera parte de arriba se lee que la hipótesis nula, donde la variable X, su promedio, es diferente a 1,500 unidades monetarias. La hipótesis alternativa me dice que la variable, su promedio, es igual a 1,500 unidades monetarias. Así es como nosotros vamos a escribir nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, H0, H1 y nuestro enunciado. Y matemáticamente así, ¿de acuerdo? Obviamente aquí los valores van a cambiar, no siempre vamos a estar hablando de un salario y de 1,500, sino que esto representa este caso en específico. Como resultado, que tenemos
la resolución o la formación de estas dos hipótesis, ya tendríamos nuestro primer paso de esta metodología, que es la de metodología de prueba de hipótesis. Todo esto nos lleva al primer paso, a tener esto. Como regla mnemotécnica, es decir, ¿cómo vamos a escribir? Para saber cómo establecer la hipótesis nula, siempre hay que pensar en qué es lo que nosotros necesitamos validar como conclusión, ¿sale? Si nuestra investigación concluye que el salario mensual es igual a 1,500, para validarlo, yo necesito, entonces, rechazar lo contrario, ¿sale? Si yo rechazo lo contrario, entonces afirmo lo que yo estoy tratando de demostrar. Y en este caso, rechazar lo contrario, en el caso del salario, va a ser decir que el salario promedio mensual es distinto de 1,500. Ojo, al decir distinto, estoy dando posibilidad a descubrir que el salario es mayor a 1,500, pero al mismo tiempo estoy dando chance a decir que el salario también puede ser menor a 1,500, ¿sale? Entonces, mi hipótesis alternativa dice que justo es igual a 1,500, ¿sale? Por otra parte, la hipótesis alternativa es la suposición alternativa a la hipótesis nula. Está formulada o está basada en un experimento o investigación que ya se realizó y surge como el resultado de una investigación realizada sobre una población o muestra. Es decir, ¿de dónde surge esta hipótesis alternativa? De los datos que yo ya observé en la muestra que obtuve de la población. De manera sencilla, mi hipótesis alternativa representa la conclusión que el investigador quiere demostrar o afirmar después de que ha analizado todos sus datos. La hipótesis nula siempre será lo contrario a la hipótesis alternativa. El método científico, al contrario de lo que se puede pensar o lo que la mayoría puede pensar, no se trata de demostrar la hipótesis alternativa. Es decir, como les decía, el chiste de este tipo de pruebas, de prueba de hipótesis, no recae en la hipótesis alternativa. Todo el estudio, todos estos 5 pasos recaen realmente en la hipótesis nula. De hecho, los tipos de errores, y que son los que van a investigar de tarea, se basan en la probabilidad de rechazar o de aceptar la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Vean, en los dos se trata de la hipótesis nula. Nunca se habla de hipótesis alternativa. Todo gira alrededor de la hipótesis nula. De ahí la importancia de que nosotros hayamos redactado bien nuestra hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque de esto depende el que nosotros diseñemos nuestra hipótesis nula y correr todos los pasos de esta metodología. Ahora, ¿dónde está? Ok. Seguimos con el ejemplo del salario, ¿sale? El contraste, ¿sale? Sería esto. Tenemos hipótesis nula, tenemos hipótesis alternativa, ¿sale? Como vemos, en la hipótesis alternativa H1 es la conclusión entonces que el investigador alcanza a través de la recolección y análisis de sus datos. Para demostrar, el investigador va a tratar de probar que lo contrario a su hipótesis alternativa, es decir, la famosa hipótesis nula representada por H0, es incorrecta, es falsa o es incierta. Si yo logro demostrar que la hipótesis nula es falsa, quiere decir entonces que mi hipótesis alternativa, lo contrario a lo que yo estoy rechazando, es entonces verdadera. Y en eso se basa este tipo de metodología. Ahora, como actividad para el día de hoy, por favor, de este tema 1, la primera parte es para leer. Lo que sí quiero que saquen como resumen es ya este tema que es el 1.2, pruebas de hipótesis aplicadas al área administrativa. Me van a hacer un pequeño resumen. Me van a hacer otro pequeño resumen de esta parte, que son los 5 pasos. Nada más copien los nombres de los pasos. Y un pequeño resumen de en qué consiste. Por ejemplo, el paso 1, planteamiento de hipótesis. Entre comillas le podrían poner o punto y aparte o 2 puntos. Definición de hipótesis nula, de hipótesis alternativa y de hipótesis nula. Paso número 2, nivel de significación. Aplicación de nivel de significación, que en este caso para el estándar que ya se tomó por default es 0.05. Paso número 3, estadístico de pruebas. Si se dan cuenta es poquito, ¿sale?
y me van a sacar la definición de lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Eso en su libreta, porque ya está el link en Moodle para que ustedes puedan subir este apunte que van a entregar como parte de la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? Pueden escribir por el chat. Si no quieren abrir su micrófono, pueden activar su micrófono. No hay ningún problema. ¿Dudas? Miss, Ajá. sí, ¿eso es para ahorita? Sí, es para ahorita. Son la 1:32. Termina la clase a las 2, si no estoy mal, ¿no? Sí, así es. Sí, en su libreta, por favor. La primera parte, es decir, la primera hoja solamente es para leer. Lo que quiero es resumen de esta parte 1.2, prueba de hipótesis. Es un resumen, es como una media hoja. Y los pasos para la metodología, que son 5, y definición de hipótesis nula, hipótesis alternativa. La pura definición, aquí no es resumen, nada más definición de hipótesis nula, definición de hipótesis alternativa. ¿Sale? Sí, Miss, está bien, gracias. Ok, muy bien. Entonces, podemos desconectarnos de la sesión de ahorita y cualquier cosa regresamos al WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, regresemos al WhatsApp.